Gaurko osoko bilkurari hasiera emango diegu. Bai, le damos inicio a la sesión plenaria de hoy. Egoki bada, 2021ko martxoaren 25ean egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Imaginatzen dut, guztiok aukerekin duzuela irakurtzeko akta. Bai, Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Bai. PS? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo. Bigarren puntua, 14/2021 kreditu aldaketa onestea, ingurumen atalak eskatutako kreditu gehigarria da eta 18.150 euroko zenbatekoa du. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Sí, voy a hacer yo la intervención. Bai, Marian. Vale, como hay varios puntos que son iguales desde el 2 hasta el 9, vamos a hacer nuestra intervención en este punto porque son todos de modificación de créditos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que queremos decir desde nuestro grupo es que esto ya es lo mismo que salió en la comisión, que vemos que se presentan una buena cantidad de modificaciones de crédito para financiar distintas cosas con cargo a remanente. Sorprenden que hay algunas transferencias a gastos corrientes o de cosas de las que se tenía constancia que habría que hacer ese gasto anteriormente. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. El gasto cubierto con remanente del material que se está usando para llevar a cabo el plan de empleo. La concejala nos comenta en la comisión que solo se había presupuestado el plan de empleo en cuanto a personal, pero no el material. Entonces, con esto quieren decirnos que si no hay remanente, la gente que se ha contratado para el plan de empleo se tienen que traer las herramientas y el material de casa. O recuperando la misma declaración de la concejala responsable de urbanismo y contratación en la comisión, hay otro gasto como el de vestuario de la brigada que se había presupuestado en 0 euros. Todo esto ocurre porque la elaboración de los presupuestos no se ha realizado de una forma realista. Se crean cuentas sin saldo y otras con un importe menor del gasto que se va a realizar. Esto se sabe de antemano y se nos venden unos presupuestos austeros, en los que no cabe la participación y después vamos viendo cómo se van haciendo continuos cambios de unas cuentas a otras a lo largo de todo el año. Y es lo que estamos viendo hoy aquí. Nuestro voto es afirmativo. Bai, EH Bildu. Nosotros íbamos a hacer una intervención parecida, pero en el punto 3, pero igual la hacemos y así ya no estamos repitiéndonos. Un poco en la misma línea y en la comisión nosotros también lo que planteamos es que nos extraña que con carácter general pues las modificaciones que se traen a esta comisión, algunas se financian, eso es, con cargo a remanente y entendíamos que algunas son gasto corriente y gasto general. Por eso sí que extraña que se financien con remanente y como ejemplo, aparte de los que se ha puesto, hay algunos, por ejemplo, como suministro de gas propano para la policía local, gasóleo C, suministro de vestuario para la brigada y de gafas de seguridad, que para hacer modificaciones de crédito con cargo a remanente, pues entendemos que tienen que ser cosas o extraordinarias o que no están presupuestadas. Pero claro, gastos generales y corrientes como es el vestuario de la brigada, suministro de gafas de seguridad, gas propano, gasóleo y luego también aparece en el dictamen que el vestuario de la brigada está presupuestada con 0 euros, pues un poco lo mismo, ¿no? Sorprende que si no se aprueba con cargo a remanente de tesorería, pues ¿qué quiere decir? Que las gafas de seguridad o que el vestuario no estaba presupuestado o no estaba dotado. Es un poco lo que sí creo que creemos desde EH Bildu que sí que exige de una aclaración. Nuestro voto es favorable, eso sí, porque entendemos que es necesario acometer estos gastos. O sea, que gure bozka da bai. PS? Bai. EAJ? Pues igual hacemos también como los demás, un poco la explicación de todo, ¿no? El punto 2, que es en el que estábamos ahora, pues es un dinero que es un crédito adicional a la instancia de medio ambiente para financiar parte de la redacción del plan de movilidad. En cuanto al punto 3,
aunque ya se dio en la comisión, se dieron las oportunas explicaciones, bueno, pues hay que decir también que el año pasado hubo momentos en los que tuvimos que tomar decisiones y poner en marcha medidas anti-COVID cuyo impacto presupuestario no estaba previsto. Y también surgieron otras necesidades que tenemos que afrontar con el remanente porque no existía concreción sobre la fecha en la que se iban a materializar el gasto, como pueden ser, por ejemplo, las facturas pendientes de gasóleo de la policía. Algunos de estos gastos vienen provocados por la desinfección nocturna en las calles para el municipio por COVID, suministro de hipoclorito para la desinfección y ampliación de la limpieza y desinfección de urinarios, cosas que todavía seguimos haciendo y que nos están generando un gasto extra. También por el refuerzo de limpieza y desinfección en diversos centros escolares, otros edificios públicos. Y también podríamos decir pues, otros ejemplos como la desinfección en las aulas del Colegio Careaga Goicoa o instalación de mamparas en vestuarios de brigada y también gastos extras de vestuario que ha habido que hacer para brigada por motivos del COVID. Bueno, bozka ados. Ondo, hirugarren puntua, 16/2021 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloko eskatutako kreditu gehigarria da eta 530.030,50 euroko zenbatekoa du. Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Bai. EH Bildu, Bai. PSE, Bai. EJ, Bai. laugarren puntua, 17/2021 kreditu aldaketa onestea. Hezkuntza atalak eskatutako kreditu gehigarria da eta 64.502,79 euroko zenbatekoa du. Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Bai. PSE Ados. eta EJ. Bai. Bosgarrena, 19/2021 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloko eskatutako kreditu gehigarria da eta 55.000 euroko zenbatekoa du. Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EJ, Ados. 7. 1/2021 konpromiso kreditua onestea ingurumen atalak eskatutako kreditu gehigarria da eta 54.450 euroko zenbatekoa du. Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Bai. PSE Ados. eta EJ. Ados. 8. 4/2021 kreditu aldaketa onestea. Kultur Basauri eskatutako kreditu gehigarria da eta 79.067,23 euroko zenbatekoa du. Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EJ. Bai. Ondo. 9. 2/2021 kreditu aldaketa onestea, Basauri Kiroleak eskatutako kreditu gehigarria da eta 10.952,31 euroko zenbatekoa du. Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Bai. PSE Ados. eta EJ. Ados. 10. puntua. Merkatari txikientzako ezoiko obaria onestea. 2020ko zabor bilketa zerbitzuagatiko tasan. Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EJ. Ados. 11. puntua. Merkatari txikientzako ezoiko obaria onestea. 2021ko zabor bilketa zerbitzuagatiko tasan. Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Bai. PSE Ados. eta EJ. Ados. 12. Obaria onestea ostalaritzako terrazekin jabari publikoa okupatzeagatiko 2021ko tasan.
PP, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Bai. PSE, Ados. EAJ, Ados. ondo. 13. puntua. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2021ko martxoaren 22tik apirilaren 25 arte egindako dekretuen kontu ematea. Honen gainean batek zerbait esateko, zerbait komentatzeko, hurrengo puntua. 14. puntua. Aurrekontu aldaketei buruzko 3/2021 zerrendaren kontu ematea. Udalbatza ez diren beste organo onetsitako aldaketak jasotzen ditu zerrenda horrek. Honen gainean batek zerbait komentatzeko, galderaren bat, hurrengo puntua, 15. Udal aurrekontua egikaritzeko egoeraren kontu ematea. Hain zuzen ere, 2021ko lehen hiruhilekoari dagokiona. Honen gainean, zerbait komentatzeko, hurrengo puntua. 16. 2021ko lehenengo hiruhilekoen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeari eta merkataritza eragiketak ordaintzeko epeak betetzeari buruzko txostenaren kontu ematea. Honen gainean, zerbait komentatzeko, bai, EH Bildu? Con la documentación que nos habéis pasado, una duda que nos ha salido, que es que, bueno, no será normal, pagos realizados en el trimestre y aparece fuera de periodo legal de pago una cantidad muy pequeña y luego en las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre también aparece fuera de periodo legal un importe. Entonces, la verdad que no sé, igual es algo totalmente normal, pero sí nos ha llamado un poco la atención. ¿Se nos puede explicar? No sé, igual si el señor interventor... Sí, a ver, no te puedo decir la verdad con precisión a qué pueda corresponder, ¿no? Pero bueno, si preguntas si suele entrar dentro de lo habitual, pues sí, siempre hay alguna pequeña excepción de algunas facturas que por la razón que sea, pues se demoran algo más, pues porque a lo mejor hay alguna duda en cuanto a su idoneidad o algún problema con la cuenta bancaria o alguna pequeña incidencia, ¿no? No tengo yo constancia de que haya habido así ninguna cosa importante, pero bueno, sin ningún problema, yo si quieres mañana mismo lo miramos a ver a cuáles corresponden, porque aquí no tengo documentación. Eso es, en cualquier caso, bueno, pues como bien está habitual, yo creo que cualquier aclaración que pasen por el departamento y se aclararía. Me imagino que, obviamente que sin ningún problema. Parkatu, Parkatu. ¿Bai? Me comenta mi compañera que al parecer nos hemos saltado el punto 6 del orden del día. Habría que ver la grabación, pero en todo caso, en la duda, si volvemos a enunciarlo y a votarlo, me quedaría más tranquilo. Correcto, sin ningún problema. Volvemos al punto número 6, si os parece. Seigarren puntua, 20/2021 kreditu aldaketa onestea. Hezkuntza atalak eskatutako kreditu gehigarria da eta 9.853,86 euroko zenbatekoa du. PP? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PSE? Ados. EAJ? Ados. Bueno, Eskerrik asko, ahora retomamos el punto 17. 17. puntua, bai. EH Bilduko aurkeztutako mozioa, gaia, Basaurin hiri hortuak sortzea, komunitate eta udalerri bera hobetzen bilatzen duen egungo konpromisoarekin bat. Puntu honen gainean esan beharra dago, alderdi guztien artean adostatutako beste testu bat aurkeztu dugu, edo behintzat esan dakoa, adostatu dugu. Orduan, behin ja bozeramaileen batzordean geratu garen moduan, proponenteak edo EH Bildu, onartu beharko luke, eta onartu eskero irakurri egingo gendun, eta behin irakurrita, boskara pasatuko genduke. Sí, así es. Bueno, primero se lee y luego nos dice el proponente si lo acepta. Vale, correcto. Vale. Bueno,
Procedo a leer la moción transaccional presentada por, bueno, entiendo, por otros grupos políticos. La parte dispositiva quedaría así. El Ayuntamiento de Basauri se compromete a, bueno, leo en castellano, 1, incluir la puesta en marcha de huertos ecológicos municipales como una de las cuestiones a incorporar en la futura ordenanza de zonas verdes y arbolado. 2. Realizar un estudio durante 2021 de parcelas municipales que puedan ser susceptibles de albergar huertos urbanos, teniendo en cuenta factores como la cercanía a núcleos urbanos, recuperación de espacios degradados y accesibilidad. En caso de no existir terrenos de propiedad municipal adecuados para el desarrollo de esta actividad, elaborar un informe de terrenos privados que puedan cumplir esta función. 3. Una vez completado el punto 2, cuantificar la inversión económica necesaria para la compra de terrenos particulares y de resultar la adquisición de alguno de ellos técnica y económicamente viable, incluir el proyecto de huertos urbanos dentro del conjunto de acciones prioritarias del Ayuntamiento junto con el resto de necesidades y urgencias existentes en el municipio y avanzar hacia su puesta en marcha cuando la capacidad financiera de las arcas municipales lo permita. 4. En el momento en que la puesta en marcha del proyecto de creación de huertos ecológicos sea aprobada, se elaborará una ordenanza municipal exclusiva que regulará las condiciones y requisitos para su establecimiento y uso por parte de personas particulares o agrupaciones locales. De forma previa, se abrirá un proceso participativo que permita recoger las aportaciones de vecinos y vecinas, asociaciones y colectivos del municipio de cara a la elaboración de la ordenanza. Ondo, orduan orain EH Bilduk onartu beharko leuke. onartzen dugu. Orduan irakurri dugun dokumentuari boskara pasatzeko gendukela. Bai, Pepe. Sí, bueno, yo antes de votar quisiera comentar un par de cositas. A ver, quiero comentar alguna matiz sobre alguno de los puntos de la moción. Por ejemplo, en el primer punto hablamos de incorporar en la futura ordenanza. Yo creo que lo suyo sería incorporarlo ya, cuanto antes mejor, porque claro, no sabemos qué plazo es futura ordenanza. Luego, en la segunda, hablamos de realizar un estudio de parcelas municipales. Yo creo que deberíamos de hacer un estudio de parcelas municipales y de parcelas y de suelos públicos, ambos, no solamente un inventario de parcelas municipales. Yo creo que deberíamos de hacer de parcelas municipales y de suelo público. Y luego siempre que sean parcelas que no nos cueste al municipio ni un euro. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo con los dueños de dichas parcelas para que nos las cedan. Siempre el último recurso sería, pienso yo, que comprarlas. Siempre pues hay otras fórmulas para llegar a la concesión de dichas parcelas. Luego, y en el tercer punto, me parece igual un poco exagerado otorgar una acción prioritaria del ayuntamiento la realización de los huertos. Es que estamos catalogando la compra de los huertos o la realización de los huertos como una acción prioritaria del ayuntamiento. Yo creo que lo estamos catalogando como una acción que no requiere, que es muy, muy grande, pienso yo, no sé. Y bueno, mi voto va a ser que sí. Bai, parkatu. Elkarrekin Podemos. Sí. Nosotros estamos de acuerdo con el acuerdo que hemos llegado entre todos los partidos y me parece que es importante que sobre todo, que se llegue a un acuerdo después de hace 10 años que el movimiento ecologista ha venido planteando ya propuestas de hacer huertos ecológicos. De hecho, en el 2013 ya se acordó los ecologistas con el Ayuntamiento de Etxebarri realizar unos huertos ecológicos allí. Hay experiencias ya. Posteriormente se hicieron en Galdácano también, el Ayuntamiento de Galdácano. Y joder, a nosotros nos parece que es muy importante que esto se lleve a cabo y hay que... porque esto puede ser una forma de desarrollar una cosa que proponemos nosotros, los cursos de agricultura ecológica que se hacían en Etxebarri antes de conceder las plazas de las parcelas
Y es muy importante porque esto lleva a que no se utilicen, en los huertos ecológicos no se utilicen tóxicos, abonos químicos ni insecticidas, y solo con productos naturales, ¿no? Es muy importante, por eso cuando hablamos de la coordinación con los ecologistas y también con los sindicatos, N por lo menos, que utiliza también hacer compost natural y que producen, muchos de ellos producen con producción ecológica, ¿no? Por eso nosotros proponíamos que este año se haría lo de... Es importante que se haga el estudio de las parcelas y el que se haya aprobado eso yo creo que es un paso adelante para ver cuál es la realidad que tenemos en el pueblo, porque hasta ahora no se conocía bien cuando se han pedido terrenos, ¿no? Y yo creo que hay que valorar el esfuerzo que hemos hecho todos en llegar a un acuerdo, ¿no? Y también en el sentido, nosotros creemos que es muy importante que desde un punto de vista de no utilizar contaminantes, que bastante contaminación tenemos, y los cursos es importante porque también se puede dar cabida en los cursos que se hagan a la gente que tiene huertas y para que trabajen de forma ecológica. De hecho, yo me acuerdo que en los cursos que se hacían en Echevarri iba gente que tenía huertas y de esa manera utilizaba luego la agricultura ecológica en las huertas que existen. Eso tiene un componente de favorecer, de no contaminar ni los suelos ni las aguas subterráneas, porque muchas de las huertas están a lo del río, y me parece muy importante. No estoy de acuerdo con decir que es una cosa que no es prioritaria, como que habría que dejarla, ¿no? Porque es una cosa que favorece... Pues es una lucha contra el cambio climático también que se desarrolla, si esto se hace bien, ¿no? Y nada más, o sea que apoyaremos la propuesta unitaria, sin más. Creo que ha quedado clara el posicionamiento, ¿verdad? Digo, por si acaso. Vale, EH Bildu. Como proponentes iniciales de esta moción, lo primero es agradecer a todos los grupos políticos, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, que hayamos llegado a un consenso por unanimidad y a un texto en común. Entonces, pues lo primero es agradecerlo, ¿no? Como ejemplo de lo que hay que hacer. Y en segundo lugar, poner en valor que más allá de una moción que parte de algún grupo político municipal, es la respuesta a una demanda que, por suerte, socialmente cada vez está más arraigada, tanto a nivel particular como a nivel de agrupaciones, como son las agrupaciones ecologistas, que también lo están demandando, y socialmente, como digo, pues cada vez hay más conciencia en este sentido. Conciencia y que sirve también como aprendizaje y como pedagogía. Entonces, yendo a la moción, pues nosotros tenemos una serie de objetivos que ya hemos trasladado. Consideramos que la creación de huertos urbanos brinda una oportunidad inmejorable para desarrollar una política de concienciación de bajo coste y que también puede impulsar la cohesión social. Entonces, creemos que contribuye a una sociedad más igualitaria, más sostenible y más solidaria, con lo cual creemos que hay que apostar por ello. Como objetivos concretos puede ser mejorar el funcionamiento del ecosistema urbano, contribuir a mitigar la contaminación, mejorar la calidad del aire, pero también desarrollar mejoras en la educación ambiental utilizando los huertos como ejemplo de otra cultura y recuperar espacios degradados para la ciudadanía y mejorar el paisaje urbano. Lo cual, bueno, está claro que tiene un montón de cuestiones positivas. Y respecto a los recelos que se pudieran ver, como antes se han citado, es decir que nosotros en el texto acordado ya pone claramente que en caso de no existir terrenos de propiedad municipal habría que abordar otras iniciativas, pero lo primero es mirar a ver qué terrenos de propiedad municipal puede haber para este fin, teniendo claro un factor como es la accesibilidad, que también creemos que tiene que ser fundamental. Y respecto a si tiene que ser prioritario, entendemos que sí que tiene que ser una acción prioritaria hacia un mundo más sostenible, de soberanía alimentaria y más verde, pero también pone la coletilla de que cuando la capacidad financiera lo permita, con lo cual nosotros creemos que todo está bastante, bueno, no sé, bastante garantista en ese sentido, con lo cual nuestro voto es sí.
Ondo, PSE. Sí. La moción que presentamos a continuación está consensuada por todos los partidos políticos representados en este pleno y nos alegra enormemente porque el Grupo Municipal Socialista siempre ha defendido las políticas eminentemente verdes, basadas en la defensa y preservación del medio ambiente, como punta de iceberg para paliar el cambio climático que estamos sufriendo, y una de ellas es la recuperación de terrenos con fines ecológicos para la implantación de huertos en zonas urbanas a modo de nuevas zonas verdes. La redacción de la futura ordenanza será también la alternativa a los huertos familiares o huertos ilegales que han proliferado de manera desordenada y quizás no segura en nuestro pueblo, y proporcionará un espacio ordenado en el que desarrollar la práctica de la horticultura urbana en ecológico. Contará con la participación de vecinos y vecinas, asociaciones y colectivos del municipio, imprescindibles para buen diseño, planificación, ejecución y posterior gestión de dicha ordenanza. Impulsando los huertos controlados en los entornos urbanos y periurbanos, se teje de forma más clara la infraestructura verde de Basauri, fomentando también la producción y consumo local de alimentos y dando un empuje a la alimentación saludable y el ocio activo, entre otros. La incorporación en nuestra sociedad de conceptos como la producción local de alimentos, la alimentación saludable e incluso la educación para la salud, entre otros, es en buena parte posible gracias a este tipo de iniciativas. No debemos olvidar que existirán asociaciones que desarrollarán experiencias en el ámbito agroforestal ecológico con fines educativos, sociales, comunitarios, terapéuticos, experimentales e incluso formativos, que ayudarán a generar una conciencia medioambiental mayor. Por tanto, la regulación y ordenación de huertos de ocio como espacio común de integración y relación social, desarrollando una horticultura ecológica ordenada y no agresiva con el medio ambiente, se presenta como una de las estrategias a seguir en Basauri, prioritaria a nuestra entender forma también, de cara a la regeneración ecológica de nuestro entorno. Orduan, gure bozka baiezkoa izango da. Ondo. EJ. Desde el equipo de gobierno tenemos muy claro que cualquier acción que vaya en la línea del plan de adaptación a las consecuencias del cambio climático en Basauri entra dentro de nuestros planes y, por supuesto, esta es una de estas acciones. Cuando EH Bildu nos presenta esta moción, como ya comentamos con ellos, compartíamos el fondo con algunos matices, ya que bueno, pues había unos terrenos en la Pacha. Dentro de su moción, estos terrenos estaban catalogados como potencialmente contaminados. Y entonces, pues, exigía en esos terrenos tramitar la declaración de la calidad del suelo con una investigación exploratoria y, en caso de superarse valores indicativos de evaluación establecidos en la ley, pues una investigación detallada del suelo. Por lo que era muy poco probable que se pudieran utilizar estos suelos para estos fines. Y por eso presentamos una moción transaccional, ¿no? En cuanto a los matices, si bien somos partidarios de impulsar la creación de huertos urbanos, a día de hoy también nos parece que no hay ningún terreno municipal susceptible de albergar esta actividad. Y lo más probable es que tengamos que buscar en el ámbito privado para llevarlo a cabo. Y ante esta situación y antes de llevar nada a cabo, es necesario saber qué terrenos van a poder valer para ello y cuál va a ser su coste. Y de ahí, bueno, nuestra propuesta transaccional que apuesta también por promover la creación de huertos ecológicos con una visión realista. Bueno, busca ados. Ondo, bueno, ados guztion ados, ikusiko dugu hau, bueno, bideratzen dugun, eta nik uste dute danon artean, ikusiko dugu zelako aukera dauzkaguzan, eta, bueno, ataratzeko nik uste dute, bueno, proposamen interesgarria dela Basaurirentzat. Ondo, amaitu dugu eta geratzen den, bueno, ez daukaguz galderarik, ez daukaguz, bueno, aparteko galderarik, orduan eskaerak eta galderak. Bai, momentuz, ordenez joango gara, bai. Bueno, zuek. Nosotros vamos a preguntar yo y luego preguntará también mi compañera. Sí, eso, pero para ir un poquito en orden, sí. Digo, por si alguno más quería preguntar, pero bueno, venga, Elkarrekin Podemos, bai. En principio es por no hacer muchas preguntas. Entonces, lo que proponemos es que todo el tema de que ya han salido cosas en prensa, que han salido cosas en decretos, sobre todo el tema de las basuras, la planta de transformación, la planta de
la planta de traslado de los residuos, para la gestión de residuos, la cuestión de cambios de contenedores con con la contratación de la nueva empresa. Todo esto creemos que se debe tratar en comisión y proponemos que esto se ponga, porque no hemos visto que no está como punto en la Comisión de Política Territorial, y creemos que lo proponemos que se ponga como punto y que un técnico venga a explicarnos, o la responsable, que nos explique un poco también cuándo los contenedores se van a hacer, un poco todo esto para tener, en la comisión tengan unos criterios y una valoración de todo lo que se va a hacer en este tiempo, porque ahora es el momento de que se haga. Así no tenemos que hacer tantas preguntas y tratamos en comisión. Bueno, en primer lugar, la comisión, como os habrá llegado a todos la convocatoria, va a ser el día 4, con lo cual no ha habido comisión anterior al pleno. No están puntos del orden del día porque evidentemente ha transcurrido un mes desde el inicio del contrato y no ha habido ningún cambio significativo. De todas formas, obviamente iremos dando información a medida que vayan dándose cambios, modificaciones, y obviamente pues en la comisión lo trataremos, aunque no esté en el orden del día, porque como digo, no ha habido cambios significativos, sí haremos mención en varios. Recogemos la propuesta y se dará porque cuenta. hay muchas cosas, incluso los contenedores amarillos. Sí. Bai, baten bat gehiago. Sí, yo tenía otra pregunta. Marian, un momento, por si acaso hay de algún otro partido, pues para dar chanda también a los demás partidos. ¿Ez dago galderarik? Vale, bai, Marian. Marian. Vale, esa cuenta de que se ha abierto el plazo de los Udalecus. En la página web del ayuntamiento hay una información de los Udalecus donde se puede leer lo siguiente. Coronavirus, COVID-19. El uso de mascarillas será obligatorio para todos los participantes en el programa y no se admitirá la utilización de las mascarillas de tela. Cada participante deberá venir provisto de su propia mascarilla. Nos ha llegado unas cuantas quejas de gente que dicen que si la ley indica que el uso de las mascarillas es obligatorio, salvo las excepciones que se hace para menores de 6 años, ¿cómo es posible que se pida un requisito que es más restrictivo que la propia ley? Bueno, en principio, este requisito es un requisito que atiende exclusivamente a la prevención y a proteger en general a todos los participantes de los Udalecus. Los niños, tanto los menores de 6 años como el resto, a lo largo del año han estado, entre comillas, protegidos o han estado interviniendo en el ámbito educativo en grupos burbuja. Esto se nos ha explicado por activa y por pasiva. Sí que es verdad que esto ya, una vez de que termine el curso escolar, estos grupos burbuja desaparecen. Y los participantes de los Udalecus pues van a ser muy diversos, o sea, niños que vienen de diferentes sitios, de diferentes colegios, incluso de diferentes poblaciones, pues porque hay niños que estudian en Basauri, otros que estudian en Leioa y otros que, bueno. Lo que vengo a decir es que realmente los niños participantes de los Udalecus no han tenido contacto hasta el momento de entrar en los Udalecus. Sí que es verdad que lo más probable es que no podamos mitigar al 100% o eliminar al 100% el riesgo de contagio, porque eso pues, a día de hoy no lo podríamos decir porque no es cierto, no sabemos lo que va a ocurrir. Pero sí que es verdad que con esta medida lo que buscamos es mitigar, incluso que al final mitigar ese contagio, lógicamente, y que los Udalecus terminen con éxito. Es decir, que no tengan que ser interrumpidos ni a la mitad, ni al de 3 días de haberse empezado, ni pues porque ha habido contagiados y hay gente que tiene que estar confinada. No solamente los alumnos, no solamente los asistentes, no solamente los niños, sino que también sus familias, también los trabajadores que van a participar en esos Udalecus. Sin más, es una medida meramente sanitaria y preventiva.
que la ley realmente, bueno, se identifica que no están obligados a llevar mascarilla. Sí, es una recomendación, lo recomiendan, no lo obliga, es cierto. También es verdad que esto es un programa que es municipal y realmente pues desde ese impulso municipal y atendiendo a todo lo que acabo de explicar ahora, los requisitos y las consideraciones en torno a la participación de este programa pues es discrecional. Entonces, como consideramos que tenemos que proteger a nuestra ciudadanía, pues hemos puesto esta característica o esta... ¿Vale? Bai, besterik, galderaren bat. Sí, yo tenía una última pregunta. Acabamos de recibir una notificación por parte de este ayuntamiento donde se nos indican las razones por las que se ha rechazado la presentación de una moción que traíamos para este pleno, que era sobre el empadronamiento social, y donde además en esa notificación se lee literalmente que se dice que este ayuntamiento se compromete a desarrollar la herramienta denominada empadronamiento social. Entonces, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se ha contestado a la solicitud de empadronamiento presentada en el registro por una persona con fecha 15 de diciembre, cuando han pasado más de 3 meses, obviando que la ley dice que si no hay respuesta por parte de la Administración en ese plazo, esta persona queda automáticamente empadronada por silencio administrativo? Pues entiendo que, no sé si has hecho la pregunta y la respuesta a la vez. Entiendo que la respuesta se dará y si no se ha dado se tendrá que dar, pero bueno, pues lo consultaremos con los servicios sociales, que obviamente bueno, son los que están velando también pues, por que se cumpla y porque tenga esta persona de la que estás hablando, entiendo yo, que tenga todos sus derechos bueno, protegidos y se les cumplan, por cierto. Recogemos la pregunta y la respuesta, pues, bueno, pues en dejarnos que recojamos, que formulemos la posible respuesta a lo que estás diciendo y se os contestará. ¿Gehiago? Vale, arratsalde on guztioi.